Buen día, mi nombre es Joy Maza, parte del equipo consultor en seguridad y salud en el trabajo, por el cual dictaré la primera capacitación de seguridad que lleva como tema identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control y percebo, mapas de riesgo, orden y limpieza. Es importante prestar atención, dado que al finalizar rendiremos una evaluación final. Primero, analizamos esta imagen. Y ahora nos preguntamos, en primer lugar, describo a un señor que lleva en sus manos a un menor de edad, el cual busca cruzar una autopista. Pero, ¿qué puede pasar si cuento con factores, ya sea humano o condiciones del entorno, que pueden ocasionar un accidente? Por ejemplo, un semáforo dañado. Pueda que el semáforo no funcione, ¿no? O en el momento se quede de color verde a rojo, que significa pare. Y en todo momento los carros pasan y no tengo el permiso de cruzar, ¿no? O otro ejemplo puede ser que los senderos peatonales, como se puede ver en la imagen, puede que esté mal pintado o que no exista por donde puedo cruzar. ¿Qué factores humanos puedo encontrar? Que el menor salga corriendo, ya sea al momento de iniciar o durante la autopista. Otro ejemplo de factor humano puede ser que a distancia se observen carros a toda velocidad, sin percatarnos, inclusive, que el conductor esté distraído con el uso del celular mientras maneja. Si no tomamos en cuenta estos factores, el riesgo de sufrir un accidente sería fatal. Continuando entonces, nosotros reforzaremos lo siguiente. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso se llama observar. Todos podemos observar, desde que nos despertamos en casa, o salimos a comprar un pan de la tienda, o cocinamos. Siempre observaremos cuáles muchos peligros, conociendo en breve el significado todo aquello que podría ocasionarme un daño, todo a mi alrededor que puede generar un daño. Entonces, el primer paso será el de identificar los peligros. ¿Y cómo describo un peligro, ¿no? En este caso, el peligro se puede definir por dos ejemplos, ya sea por comportamientos o condiciones inseguras. Reforzando estos términos, que viene a ser de un peligro, describiremos en primer lugar qué es un acto o comportamiento inseguro y qué es una condición o condiciones inseguras. Un acto o comportamiento inseguro es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Tenemos muchos ejemplos y, abordando la realidad de nuestro trabajo, podemos tener solo uno de ellos. Como ejemplo, usar trapos de cocina húmedos para coger ollas calientes. Sabemos que esto es un acto propio del ser humano, acto propio del trabajador, y a veces evitamos o no reconocemos el riesgo, ¿cierto? Otra acción que puede ser ejecutada por el mismo factor humano: manipular electrodomésticos, ya sea batidoras, freidoras, con las manos mojadas o en descalzo, ¿no? Otro ejemplo, hablar o distraerse con cuchillos en la mano. Aunque no lo podamos entender en el momento, que distraer inclusive a un compañero puede ocasionar un accidente. Pero esta distracción no solamente surge por el mismo trabajador, que claro está, se distrae, sino hablamos del factor distractor, que otro compañero inclusive se puede definir como si fuese un peligro más, porque es quien distrae, ¿no? Entonces, si no hubiera esta distracción por parte del trabajador, la otra persona puede que esté atento y durante su horario de trabajo, en cuestión de corte de frutas cocidas, ¿no? O entre otros alimentos, no pueda condicionar ningún evento fatal, ¿okay? Por otro lado, entonces, reforzando a lo que viene a ser condiciones inseguras, a diferencia de actos o comportamientos inseguros, las condiciones inseguras se describe como toda condición en el entorno del trabajo que puede ocasionar o causar un accidente. Como ejemplos tenemos equipos y herramientas, cuchillos desafilados. Si yo tengo un cuchillo desafilado, lo que va a ocasionar es que yo, como trabajador, al momento de cortar, ejerza mayor fuerza y por ende un descontrol en el uso y puede generar un accidente, ¿cierto? Productos de limpieza almacenados junto a los alimentos. Esto viene a ser una condición de mucho reforzamiento en todas las áreas, ¿no? Siempre que me acerqué es importante, ¿no? Establecer mucha comunicación, ¿no? Con el equipo de trabajo para que obviamente evitemos, ¿no? De que estos productos de limpieza a veces estén cerca de lugares donde almacenamos carne o alimentos líquidos, sólidos, ¿no? Que al final también puede acontecer otros tipos de riesgos en la persona, ¿no? Otro ejemplo de condiciones inseguras, tenemos pasillos estrechos o bloqueados por cajas, ¿no?
o residuos que ya no utilizamos, ¿no? En este caso, no solamente hablamos desde una cocina o un barman, sino también hablamos de espacios de almacén o oficinas administrativas. ¿Cómo contamos esta condición insegura? Desde que pues mal almacenamos todo, ¿no? O obstaculizamos el sendero peatonal o la puerta o salida de emergencia, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de peligros que conocemos como actos o condiciones inseguras. Entonces, conociendo estos términos de peligros, vamos a reforzar las siguientes definiciones. Primero, conoceremos qué es un peligro. El peligro viene a ser aquella situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Como lo decía hace unos instantes, el peligro, en una definición muy breve o sencilla, puede ser todo aquello que me rodea capaz de ocasionarme un daño. Y nos haríamos entonces la siguiente pregunta: ¿qué puede ocasionarme un daño si me expongo a? ¿No? Entonces, con esta pregunta yo ya estoy respondiendo a un peligro. Otra definición que también vamos a tomar en cuenta en este módulo o este capítulo del IPRC es el riesgo. El riesgo viene a ser la probabilidad de que dicho peligro identificado se materialice. En otros términos, actúe, se condicione, ¿no? Y que en determinadas condiciones genere daños a las personas, equipos y o al ambiente. Entonces, el riesgo no solamente va a medir el impacto de daño que me puede ocasionar si yo me expongo a ese peligro, sino también que me ayudará a identificar, ¿no?, qué debo de hacer, cómo actúo ante algo que me puede ocasionar un riesgo mayor, ¿no? Y reconozco también cuáles son mis consecuencias de haberme expuesto. Las consecuencias pueden ser desde lo más bajo, un corte, un pinchazón, una raspadura en el pie, hasta lo más fuerte, que puede ser algo pues incapacitante a la persona, o hasta la muerte. ¿Okay? Otro término que también estamos reforzando son medidas de control. Las medidas de control son aquellas medidas que se adoptan para el control de los peligros y riesgos. En total existen 5 controles. Más adelante reforzaremos esta jerarquía o medidas de control de seguridad. Pero antes de pasar a todo ello, es importante que el peligro se puede identificar por distintos tipos. Desde peligros físicos, encontramos como ruido. ¿Qué pasa si yo me encuentro expuesto en un local o un ambiente donde una máquina o un equipo expulsa, ¿no?, mediante una condición propia del equipo, un ruido que es muy desagradable, es muy fuerte? Yo como persona, como trabajador, me voy a sentir mal o puede generarme un estrés laboral, ¿cierto? O a la larga, inclusive el riesgo es una hipoacusia o que tener una sordera, ¿no? Y eso es algo que podemos evitarlo, ¿no? Otro tipo de peligro, tenemos químicos, ¿no?, ya sea por exposición a gases, vapores o líquidos. Siempre es importante tener en cuenta qué tipo de líquidos estoy utilizando, si son por temas de productos químicos, que eviten que pueda ocasionarme un accidente, ¿no? Siempre es bueno lecturar y estar advertidos. Tenemos peligros eléctricos, ¿no? A veces las conexiones mal dañadas, mal ubicadas, desordenadas, también puede ejercer un peligro de este carácter eléctrico. Tenemos peligros locativos, como aquellos objetos, ¿no?, que están en el piso. Por ejemplo, ¿no?, locativos, hablamos de todo el espacio de trabajo que puede contar en malas condiciones por falta de orden y limpieza. Mecánicos, ¿no?, hablamos de las máquinas, equipos, ¿no? ¿Qué pasa si yo cuento con un peligro mecánico? Es decir, una máquina, un equipo que por ahí pase una corriente al momento de tocar, ¿no? O que este equipo puede, no sé, ser un horno y este horno tal vez no esté bien calibrado o ajustado la temperatura y por ende pueda generar un accidente a la persona, ¿no? Siempre es bueno mantener un mantenimiento de estos equipos para evitar correr estos riesgos, ¿no? También tenemos un peligro que viene a ser el biológico. Ya hemos conocido todos que es el COVID-19, que es algo que no se puede ver, oler ni tocar, pero un tema biológico puede ser que obviamente a la persona contagie, ¿no?, por distintos tipos o medios, ¿no? Hay peligros ergonómicos, ¿no?, que en este caso para personal administrativo es importante que siempre se debe manipular correctamente la carga. ¿Okay? Si nosotros manipulamos incorrectamente, sobrepasamos los 25 kilos, hacemos un sobreesfuerzo de trabajo y por ende las lesiones son generales, son múltiples. Lesiones musculares, desgarros o hasta una incapacidad. ¿Okay? Y peligros psicosociales viene a ser aquello que es sobrecarga de trabajo, ¿no?, o falta de descanso a veces, ¿no? Uno exagera en el tiempo de trabajo o por ahí, ¿no?, una presión por tener que contar con muchos tipos de espacios en el cual pues, nos permite hacer muchas actividades y al no terminar el tiempo, lo que genera en el trabajador, ¿no?, es que obviamente sufre esta tensión. ¿Okay? Entonces siempre es bueno
comentar estos tipos de peligros porque es la base, ¿no?, para todos nosotros de poder identificar. Es importante que la actitud humana siempre responderá a ser precavidos sus acciones, desde que evitamos correr un riesgo mayor al exponernos a un peligro. Otra definición básica es jerarquía de controles. Ya sabemos muy bien que en las medidas de control de seguridad definimos 5 controles, ¿cierto? Desde que buscamos, en primer lugar, el primer paso, eliminar. ¿Qué eliminamos? Un peligro, ¿no? Todo lo que hemos dado como ejemplo anterior, eliminar. Si yo encuentro una tapa de tomacorriente sobrecargada, ¿no?, o una tapa de tomacorriente ya quemada, el primer paso a eliminar será, pues, quitar esa tapa quemada o desenchufar, ¿no?, toda esa sobrecarga. ¿Qué hice? Eliminé un peligro, porque el riesgo puede ser mayor, ¿no? Puede ser un cortocircuito, un incendio, etc. Otro tipo de control, hablamos de reemplazar o sustituir. Entonces, al reemplazar o sustituir, quiere decir que sustituiremos o reemplazaremos un peligro por uno menos peligroso que me pueda ocasionar un daño. Por ejemplo, ¿no?, si yo utilizo un componente líquido parecido al cloro, ¿no?, o un desinfectante, que en condiciones de salud, al exponerme a este líquido, al ser vertido en mis manos, puede ocasionar una pequeña, quemadura, ¿no?, o puede servir como un ácido, ¿no?, y esto, pues, me ocasiona un pequeño evento, ¿no?, en la piel. Entonces, lo que yo debo de hacer es sustituir o reemplazar por otra sustancia líquida con mayores características similares, pero que al momento de exponerme en temas de este líquido, al vertir, no me ocasione, por ejemplo, quemaduras, ¿no?, o por ahí olores fuertes, entre otros aspectos más. Quiere decir entonces que estoy reemplazando algo por menos peligroso. Tercer control, hablaremos de ingeniería, ¿no? La ingeniería mayormente lo que busca es equipar, rediseñar el equipo, ambiente o máquina de trabajo, ¿no?, para que al ser expuesto sea lo menos peligroso. Por ejemplo, ¿no?, desde que tenemos unas máquinas, ¿no?, que por ahí puede pasar una corriente muy mínima tal vez, pero que yo me expongo y al palpar o a tocar esta máquina me ocasione esta acción o responda de esta manera, entonces lo que voy a buscar es que obviamente tome las medidas de control, ya sea por mantenimiento de la máquina, que ojo, el trabajador no lo realiza. Buscamos que personas especializadas vayan a la máquina e incurran a solucionarlo. Entonces hablamos de un tema de ingeniería. ¿Por qué? Porque ellos buscan responder o atacar, ¿no?, al peligro de esta máquina, reforzando, ¿no?, el equipo, ¿no?, ya sea con medios de protección, ¿no?, resguardando su seguridad. El cuarto control es administrativo, que como podemos ver, ¿no?, puede ser reforzada mediante capacitaciones, ¿no?, señaléticas de seguridad, checklist de uso de máquinas, equipos y entre otros factores o ejemplos más que les puedo dar a conocer. Y por último hablamos de los EPPs, que su sigla significa equipo de protección personal. Al ser el último control de seguridad no significa que no sea valioso, no sea obligatorio, por el contrario, su uso es obligatorio de todo el equipo de seguridad en el cual yo reforcé mi trabajo. Ahora, recapitulando, todos contamos con una matriz IPERC. Ya conociendo estos términos, tenemos como un ejemplo, ¿no? Describo lo siguiente: cables eléctricos expuestos de tomacorriente por falta de tapa o sobrecarga de tomacorrientes. Estos dos peligros expuestos, ¿cuál sería mi riesgo? Se responde lo siguiente: electrocución o cortocircuito. Y por ende, el daño consecuencia me puede generar desde una quemadura, muerte y hasta el incendio que puede propagar. ¿Okay? Pero si yo no cuento con controles, ¿no?, de manera existente, yo no tomo ninguna acción al saber que cuento con estos peligros identificados, mi nivel de riesgo, a través de toda la evaluación de riesgos, ya sea de probabilidad de exposición, la severidad o daño de la persona, mi resultado va a ser en rojo, que significa intolerable. Quiere decir que estoy expuesta a un espacio de trabajo que me puede ocasionar estos daños ya descritos. Pero ¿qué pasa si yo tomo un ejemplo de unos peligros identificados en mi matriz, pero con controles? ¿Qué controles he añadido? Del mismo ejemplo de peligro y riesgo. Control, ya sea ingeniería, colocar una nueva tapa de tomacorriente o retirar el exceso de enchufes en tomacorriente, evitando una sobrecarga. Como control administrativo, tengo el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, inspección de instalaciones, capacitación sobre IPERC. Si el trabajador, como el último punto lo indica, se capacita en IPERC, inclusive sabe que él es capaz de reconocer o identificar algo que le pueda ocasionar un daño. Informa a su supervisor, a su jefe inmediato, ¿no? Y obviamente ellos actúan para evitar de que esta exposición pueda correr a un riesgo mayor. ¿Okay? Entonces, con estos controles existentes ya tendremos en cuenta que el nivel de riesgo ya no será intolerable, sino pasará a ser moderado. Quiere decir que ya es un riesgo controlado.
Finalizando entonces el I+C, vamos a continuar con el tema de mapas de riesgo. En primer lugar, ¿qué es? Es una herramienta de análisis que permite identificar zonas de mayor o menor riesgo frente a diferentes peligros. En el mapa de riesgo se utilizan 3 colores de señalización, las cuales son, ¿no?, desde, como pueden fijarse en la imagen derecha, señales de seguridad, pasaremos al siguiente orden, ¿no? Señales de equipo contra incendio. Tenemos mayormente estos señales o estos símbolos rectangulares de fondo o color rojo. ¿Okay? Tenemos señales de evacuación. ¿Hacia dónde evacúo? Si estoy dentro de un local, un almacén, una oficina. Entonces estas señales de evacuación se regirá por flechas de salida, hacia dónde dirigirme, si estoy en la escalera, hacia dónde dirigirme, entre otros más. Señales de obligación, tengo mayormente descrito, ¿no?, como característica de esta señalización de color azul en forma circular, la obligación de utilizar mis EPPs, ¿no? Por ejemplo, un barista o un bartender, ¿no?, o uno que es de atención al cliente no va a tener los mismos EPPs que la persona que está en la zona de producción, que está en cocina. O en la zona de producción o de cocina no va a ser obligatorio que el personal administrativo utilice este tipo de EPPs. Entonces va a ser caracterizado por los distintos tipos de puestos de trabajo. Y por último, señales de advertencia, que contamos como peligros, ¿no?, al momento de exponerme, ¿no? O sea, me advierte del peligro que me voy a exponer. Mayormente están caracterizados por ser de forma triangular, emite un mensaje de atención o peligro o advertencia y son de color amarillo. Y como pueden ver, el mapa de riesgos en la parte derecha, ¿no?, inferior, vemos unos cuadros resaltantes que indican qué áreas estamos expuestos, a qué áreas nos vamos a ubicar y cuáles son los señales de seguridad que están, ¿no?, colocados, que nos advierten al momento de acercarnos. ¿Okay? El orden de limpieza. Sabemos que en todo espacio de trabajo debe prevalecer un ambiente con buenas condiciones. ¿En qué me puede beneficiar? Son obvias y múltiples, ¿no? El trabajo se simplifica y es más agradable. Reduce el riesgo sanitario o hasta el accidentes de trabajo, que es lo que buscamos lograr como meta. Evita daños a la propiedad, aumenta el espacio disponible, maximizamos el espacio de trabajo, ¿no? Se ahorra tiempo y materiales, que es lo que muchos buscan, ahorrar tiempo. Mejora la imagen de la empresa, ¿no? Entonces, uno de los logros más importantes de un lugar de trabajo limpio y ordenado es que además de facilitar el control de los accidentes, se simplifica el trabajo y por lo tanto se hace más productivo y agradable. A eso hablamos de un buen clima laboral inclusive. ¿Okay? Entonces, aquí contamos con un cuadro de reforzamiento llamado COLET, cuya sigla de cada uno es C de clasificar, que separamos todos los materiales innecesarios y los desechamos. Lo que rara vez se usa al almacén, ¿no? Mayormente en el almacén tenemos algo que ya está inventariado, pero lo que no, y es algo pues que no lo voy a utilizar, se clasifica y se separa más adelante. O, sigla O, ordenar, quiere decir que definiremos el lugar o posición y distribución. Un lugar para cada cosa en su lugar. L, limpiar. Deja impecable tu lugar de trabajo y verifica la operatividad de los equipos, ¿no? Siempre mantener la limpieza en todo momento, en todo espacio, equipo, herramienta que yo tenga en uso. Es E, de estandarizar. Conserva impecable el lugar de trabajo e instalaciones de la empresa. Mantén el estado obtenido. D, disciplina. Alcanza la capacidad autónoma de aplicar constantemente las técnicas. Respeta, estandariza y las normas. Quiere decir que como seguridad podemos crear políticas, normas, pero de que se cumplan o que sean de manera indeterminada o indefinida sus acciones va a depender mucho de la persona, del trabajador. A eso llamamos la disciplina. Bien, entonces esto viene a ser la primera capacitación obligatoria en temas de seguridad y salud en el trabajo. Espero que haya sido de mucho agrado y comprensión de todos ustedes. Recuerden que la finalidad de cada capacitación es buscar aprender, ¿no? Y más allá de aprender es actuar, tomar acción, ¿no? Y buscar un espacio, un ambiente de trabajo libre de eventos, libre de accidentes, en el cual pues comprometa a la persona a ser más disciplinada, responsable en todo lo que debe de hacer. Bien, muchas gracias, ya estaremos comunicándonos más adelante.